tardes, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Retos y Desafíos Día a Día con Nicolás Jiménez. Un espacio para pensar juntos, reflexionar y actuar frente a los grandes desafíos que tenemos en el país y en el mundo. Vivimos un mundo de cambios, como todos lo sabemos, de retos permanentes, pero al mismo tiempo de desafíos que nos ponen a prueba cada día, como familias, como personas, como organizaciones sociales, como académicos, como profesionales en términos generales. Pero también vivimos en tiempos de grandes oportunidades, de aprendizaje y de esperanza. Porque cada vez que aprendemos, cada vez que asimilamos lo que vemos y lo pensamos, sobre todo en términos de dar salida a lo que consideramos como dificultades, y nos daremos cuenta entonces que realmente no son dificultades sino oportunidades. Y por eso hoy tanto Dicla López como un servidor les invitamos a que no solo escuchemos las noticias, los análisis, sino que miremos más allá. Incluso nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué significan estos cambios para nuestro futuro? ¿O cómo se afectan a la persona, a la sociedad, a las organizaciones? ¿O cómo afecta espiritualmente esto que está ocurriendo en el mundo? Y lógicamente nuestras reflexiones, sobre todo porque siempre pensamos que una reflexión orientadora, desarrollada en el sustento de un desarrollo espiritual sano, basado en la regla de oro. En ese sentido, este es un espacio que al mismo tiempo, el lugar donde cada uno descubrimos reto y lo vemos como reto, también cada uno ahí, en ese lugar, vamos a descubrir que estamos empeñados en convertir los retos en desafíos para el futuro, pero como forma de nosotros multiplicar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso y al mismo tiempo nuestra responsabilidad para actuar. Quédate con nosotros porque juntos vamos a aprender, a reflexionar y a crecer hoy. De esta forma, además de saludar a Dicla, le entrego con la regla de oro. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Buenas tardes, don Nicolás. Un placer estar con todos ustedes aquí nuevamente, como cada sábado, en su programa Retos y Desafíos. Y hoy hemos elegido un salmo del Viejo Testamento y vamos a ver una reflexión en base a este salmo, que es el Salmo 15, en su versículo del 1 al 5. Y vamos a ver cómo nosotros podemos llevar este salmo a que sea una reflexión para todos diariamente. Y dice el salmista David, el rey David: oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón. No calumnia con su lengua, no le hace nada malo a su prójimo y no mancha la reputación de sus amigos. Rechaza a todo el que es despreciable, pero honra a los que temen a Jehová. No deja de cumplir de lo que promete, aunque salga perdiendo. No presta dinero cobrando intereses y no acepta un soborno para perjudicar al que es inocente. A quien actúa así, nada lo sacudirá jamás. Cuando nos vamos a pensar en cuál sería la reflexión de este salmo para nosotros hoy en día, y vemos y nos ponemos a pensar en cómo nosotros estamos viviendo en nuestras vidas hoy en día, cómo nosotros estamos llevando la verdadera cercanía con Dios, no el solamente decir las cosas, sino también hablarla, cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y muchas veces, pues, no se trata solamente de las cosas que nosotros hacemos para nosotros mismos, sino también de cómo nosotros actuamos con los demás. El hecho de hablar con la verdad, como decía el Salmos, no calumniar,
no aprovecharse de las debilidades de las demás personas, no ceder ante sobornos, que es algo con lo que nosotros luchamos a diario y sabemos que es algo que está afectando no solamente la sociedad, sino también desde el seno de la familia. Igualmente, es una invitación este salmo a que mostremos integridad, a que nos mantengamos como personas firmes, que aunque las circunstancias nos hagan enfrentarnos a desafíos grandes, quizás cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir o que íbamos a pasar, que realmente este salmo nos haga acercarnos, no resbalar jamás, sino siempre seguir adelante con integridad, en una base, con una vida resiliente, pensando siempre en que la honradez debe ser nuestro mayor valor y nuestro mayor principio, que la justicia debe ser nuestro camino y la firmeza debe ser el resultado para nosotros. Por eso la invitación siempre es paciencia, esté seguro usted de lo que es y al mismo tiempo entender que con los tiempos, con el transcurrir de esos tiempos, se aclaran siempre las cosas. Si no tiene nada que temer, pues no tiene nada que huir. Pero tenemos ya por delante el inicio del semestre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya este lunes 18 empieza la docencia, la cual que estamos invitando a todos los estudiantes y a todos los profesores a que temprano nos coloquemos en aula, sea presencial o sea virtual. Pero también estamos invitando para que los interesados en aprender, en aplicar buenas prácticas, escuchen a continuación cómo va el progreso para el viaje, nuestro viaje a Estambul, Turquía, con nuestro congreso. Adelante, Dikla. Ay, ay, ay. Esto, mire, de verdad que está muy bueno. Tenemos un grupo excelente. Nosotros en Medellín hicimos un grupo que se llamaba Los Llorones, porque no sé si usted se acuerda que trajimos algo que nos encontramos por allá y a todo el que nos encontrábamos se lo dábamos, lo poníamos a llorar. Y realmente logramos incluir a todo ese grupo de llorones para este evento también en Turquía. O sea, de verdad que yo estoy sumamente satisfecha con la cantidad y la calidad de personas que están acompañándonos para este Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance. Y de verdad que aprecio muchísimo nosotros como CESA Internacional y Retos y Desafíos, el apoyo que han dado todos ustedes a que más personas que quizás es la primera vez que se van a unir a este viaje en estos congresos CIAFAC, que todos los años vamos cada año a un destino diferente y que quizás el año que viene vayamos a un destino de Europa o de Asia, porque ya tengo personas que me han dicho vámonos para Corea y puede ser un destino. Y vamos a ir evaluando estas posibilidades, pero mientras tanto ya nosotros estamos con los motores encendidos hacia Estambul, Turquía. Cuando llegué aquí al programa, me dijeron, yo también quiero ir como camarógrafo, como fotógrafo, como lo que sea. Y realmente estamos armando un buen grupo. Tenemos muy pocos cupos disponibles, ya se venció el primer stop a la venta y pues abrimos un nuevo espacio de unas 10 personas más, o sea que todavía hay disponibilidad para 10 personas más, solamente 10 personas más para este evento que va a ser tan importante y que vamos a tener expositores de diferentes países, incluyendo un expositor de Estambul, con las experiencias que aunque vamos a tener que traducirlo, pero las experiencias van a ser de verdad que fascinantes, porque vamos a aprender de cómo es el compliance en esa parte del mundo. Igual también vamos a tener algunos expositores de España y Portugal que nos van a acompañar
De Costa Rica también vamos a tener a un expositor maravilloso, también vamos a tener a alguien de Brasil, vamos a tener a alguien de México, vamos a tener a tres expositores de la República Dominicana que nos van a acompañar. O sea que hemos formado un grupo bastante interesante y vamos a hacer unos foros de discusión en esa parte del mundo que estaremos entre Europa y Asia, con un pie en uno y un pie en otro. Así que los que quieren acompañarnos aún y no se han inscrito, todavía están a tiempo de adquirir uno de esos 10 cupos que quedan disponibles. Y luego también vamos a invitarlos a que puedan participar. Ya tenemos el primer grupo del taller de inteligencia artificial en compliance, que va a ser la semana próxima, el 20 y 21, ya está completo. Pero hemos abierto otra oportunidad para octubre, para los días 19 y 20 de octubre. O sea que los que estén interesados, que todavía ya no les dio espacio y tiempo para poder incluirse en este taller tan importante, con herramientas prácticas que vamos a discutir con el ingeniero Oscar Morato sobre inteligencia artificial y el uso de esas aplicaciones y esas herramientas para trabajar con lo que es la prevención del crimen organizado y la detección de fallas en los sistemas de compliance. Igual también los queremos invitar, que ya tenemos fecha y lugar. Vamos a estar en el Widan Altra en Punta Cana para el Congreso de Gestión Empresarial del 4 al 7 de diciembre. Va a ser nuestro último congreso del año, así que los invitamos. El Widan Altra Punta Cana es un hotel nuevo de la cadena Hilton y de verdad que ya yo lo visité y me encantó, maravilloso, las atenciones, las instalaciones, todo excelente. Así que nuestra cita para diciembre va a ser el Widan Altra Punta Cana para el Congreso Internacional de Gestión Empresarial. Ya tenemos un esquema de contenido para el programa de capacitación del 2026. Así que los que estén interesados en recibir este programa de capacitación pueden dirigirse a nuestras oficinas, ya sea con Waleska o con Aileen Brito o con Leonela. Con cualquiera de los jóvenes que están allá, pues pueden solicitar el programa de capacitación para el 2026 para que puedan incluir esos programas en sus presupuestos. Vamos a ver qué destinos traemos para el 2026. Así será. Y estoy seguro que ese diciembre que tendremos en Punta Cana va a ser rico en las conferencias que se van a desarrollar en materia empresarial, gestión empresarial. Señores, terminó el encuentro entre Trump y Putin. Las aspiraciones de Trump no se lograron cumplir, pero salió como esperanzado. Y estuve viendo un artículo estamos hablando de un personaje que es un columnista de opinión del New York Times, que hizo un análisis que vale la pena ver algunos párrafos. Me estoy refiriendo a Jensen, que es columnista de opinión y que incluso es una persona que ganó un premio George Paul con sus artículos de opinión en el 2024 y ha escrito 11 libros. Y entre ellos está El futuro de la historia y la forma en cómo de alguna manera entra el totalismo, como le llama el ruso. Eso lógicamente hay que verlo de un norteamericano. Y el artículo, parte de la cosa que quise traerle a ustedes, dice, bueno, entre las ribombantes publicaciones en las redes sociales, los plazos cambiantes, los anuncios erráticos. Un día un funcionario de la Casa Blanca dice que Trump se reunirá con Putin solo después de que Putin se reúna con Zelensky, y otro día Trump retira el requisito. Fíjense, esos son todos los temas de la incertidumbre que se suelen dar. Es fácil pasar por alto el hecho de que la política de Trump hacia Rusia sigue en gran medida la misma estrategia fallida empleada por el gobierno de Joe Biden, el primer gobierno de Trump y el gobierno de Barack Obama antes de eso. Durante más de una década Estados Unidos ha respondido a la agresión rusa mediante amenazas,
e imposiciones graduales de sanciones económicas. Que algunas de las sanciones de Trump adopten la forma de aranceles no altera la naturaleza de la política. La teoría convencional parte de que detrás de las sanciones se debilitan los líderes, y al debilitarse los líderes los buscan a hacer lo que ellos quieren que hagan. Y entonces el problema de esa teoría, que es una teoría errónea, por lo menos resultado errónea, cuando las sanciones surten efecto, solo suele ser para empobrecer a la gente común, creando entonces un esquema no contra el gobierno con que le están aplicando la sanción, sino contra el gobierno que está aplicando la sanción, porque él es el que está produciendo los daños. Entonces las élites todavía son ricas. La brecha entre ricos y pobres solo aumenta. En lugar de fomentar el resentimiento contra el régimen y las élites, estos tienden a unir la sociedad contra el país que impulsa las sanciones. Lo que le estoy diciendo. En cuanto al escenario de golpe palaciego, Rusia ha demostrado claramente cómo las sanciones llegan a tener el efecto contrario al deseado. Los rusos, superiores, en este caso resilientes, capaces de actuar, pues han visto sencillamente ver cómo entonces esto le ha permitido crear un campo de oportunidades, estableciendo nuevas relaciones con países cuyas relaciones eran débiles. Y un caso de eso es con Dubái. Y otro caso es cómo regresaron capitales a su propia nación para aumentar la inversión. De modo que ese modelo convencional dicta que las sanciones se impongan gradualmente tras severas advertencias. Sin embargo, al final no dan ningún tipo de resultado. Son más ruido y menos efectividad. Por difícil que sea para los teóricos de la política exterior lidiar con las limitaciones del enfoque de la presión económica, para Trump es casi imposible. Una y otra vez Trump ha demostrado que asume que todo el mundo está motivado por el dinero. Y él es un negociante y utiliza su herramienta para negociar. Y en este sentido, lógicamente, ¿qué ahora lo que está ocurriendo? Que ha cambiado el discurso por lo que planteó Putin, y es una paz duradera, negociar una paz duradera en Europa y en el mundo, en lugar de que sea una conclusión y ya, rápida. No, para la conclusión rápida, pues tenemos que tener un proceso de tocar integralmente todos los elementos que promueven el tema de la incertidumbre, la inestabilidad política y la guerra a escala mundial. ¿Qué le parece, Dikla? Bueno, básicamente estamos muy de acuerdo con todo eso que estamos conversando. Tenemos muchas informaciones importantes de las cosas que pasaron en esa reunión, aunque no fue una reunión que llegó a un acuerdo contundente, pero hubieron algunas cosas que pueden haber sido importantes para lo que se persigue, que es la paz en esta parte del planeta. Y bueno, sabemos que Trump se hizo no se apareció ahora solo, ¿verdad? Sino que aprovechó la oportunidad y llevó a Marco Rubio, que es un secretario de Estado. También invitó a Steve Witkoff a este encuentro con Putin, y se prevé que realmente pueda haber quizás algún tipo de acuerdo en el futuro. Esto hizo también alusión a que reacciones de parte de algunos integrantes de la Unión Europea y de otras naciones de Europa, pues respaldaron la iniciativa de Estados Unidos hacia la orientación de buscar la paz entre Rusia y Ucrania. Hubieron algunas propuestas, como el hecho de que Putin quiso proponer que se congelaran las líneas de frente en Ucrania.
sí, ellos accedían a entregar el territorio de Donetsk y Luhansk. Pero Zelensky dijo que él no iba a entregar ningún territorio, o sea que Sí. lamentablemente no hay forma, no hay tregua, ni por ahora no hay ninguna resolución de que se acabe este frente. Vamos a ver hay. dónde llegamos. Imagínense, ¿qué vamos a hacer? Señores, hoy quiero hablarles de un tema que nos toca a todos. Y es cómo enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo y qué tan importante es la resiliencia en este contexto actual. La vida, ustedes saben que en ocasiones nos coloca frente a pruebas duras como la que estamos viviendo. Tema vinculado con crisis económicas, problemas familiares, incertidumbre laboral e incluso para muchos de nosotros momentos de soledad. Son realidades que generan miedo y cansancio, pero si somos resilientes, no significa esto que ignoremos el dolor o pretendamos que nada ocurre. No podemos jamás pretender decir que nada ocurre, porque ser resiliente implica reconocer la dificultad, así que tenemos que aprender a levantarnos, tenemos que aprender a aprender y tenemos que aprender a avanzar. Pensemos en un árbol fuerte. El viento lo golpea, las tormentas lo sacuden, pero sus raíces profundas lo mantienen firme. Así también nosotros, lógicamente, cuando nutrimos nuestras raíces con fe, valores, amor, ese amor propio y confianza en Dios, podemos resistir cualquier tempestad. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana, lógicamente, se fortalece. Y se fortalece cada día con pequeños actos. ¿Cuáles son esos actos? Seamos agradecidos, agradezcamos lo que tenemos, apoyémonos uno a otro, eso es básico. Transformemos cada caída en un escalón de crecimiento. Nunca nos vamos a sentir derrotados. Recordemos, la dificultad puede ser dura, pero nunca definitiva. Si eliges levantarte una vez más, de las que caes siempre estará ganando. Como ustedes saben, eso es fundamental para la vida humana y va en consonancia con lo que esos arrepentimientos y cambios que se han dado ya entonces con respecto a Trump y a Putin, pero ahí está también en sincronía con la regla de oro del día de hoy. ¿Qué le parece, Dicla? Sí, así mismo es. La vida resiliente es importantísima y es de verdad algo que nos puede a nosotros llegar a cambiar. Hay muchas personas que viven dentro de lo que es el dolor, las circunstancias, las tristezas, las debilidades, y eso no nos da a nosotros nada. La fortaleza que nosotros podemos llegar a tener cuando nosotros aprendemos a ser resilientes es lo que nos puede ayudar a nosotros a mantener una actitud positiva ante las dificultades y los tiempos difíciles que nosotros podamos enfrentar. No es sorpresa para nadie el que para mí es una pasión la resiliencia. He tenido que aprenderla desde niña y he tenido que aprender a cultivarla. Y para mí realmente la resiliencia no es solamente ser fuerte todo el tiempo, es saber pedir ayuda y comenzar y recomenzar cada día, levantarse, tener una actitud positiva al levantarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos el día y lo empezamos desde el punto de vista de tengo que resolver, tengo que hacer, tengo tal problema, eso no nos trae nada bueno. Pero cuando nosotros empezamos a ver las cosas importantes del día desde lo bueno,
es otra cosa. Nosotros empezamos levantándonos, diciéndonos cosas importantes que podemos lograr, cosas que podemos resolver. Y si desde que empezamos el día, empezamos con ese buen pie, con alegría, con emoción, con música, todo nuestro día va a ser maravilloso. Pero sobre todo, empezar con una oración, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa fuerza de voluntad y ese ánimo que necesitamos para enfrentar y afrontar el día a día. Algo importante que uno a veces se pregunta, el por qué es tan importante hoy la resiliencia. Estamos viviendo medio de crisis económicas, políticas y sociales. Estamos viviendo pérdidas familiares, laborales, económicas críticas. Estamos teniendo altas exigencias profesionales y laborales. Los que tienen empleo tienen que estar 24/7 atentos a que si pierdo el empleo mañana y qué tengo y si no ahorré y si, o sea, son muchos sí, pero sin una respuesta segura. Pero también los que tenemos empresas, pues también tenemos que estar 24/7 atentos a qué nuevas cosas trae el mañana, que yo tengo que implementar en mi empresa para poder estar a la vanguardia con los demás, para poder mantenerme en este esquema de vida que estamos viviendo tan acelerado. Hay una saturación digital y emocional diaria que nosotros tenemos que luchar con eso a diario. Pero si lo luchamos desde la aceptación consciente, en donde reconocemos que lo que nosotros no podemos corregir, no podemos controlar, tenemos que soltarlo. Desde una red de apoyo en donde tengamos personas que realmente vale la pena tener a nuestro lado, donde tengamos personas que nosotros, si tenemos que hablar desde donde duele, podamos sentarnos con esas personas y hablar de donde duele. Porque el ser resiliente no es sencillamente aparentar que estamos bien todo el tiempo. El ser resiliente es también poder lograr sacar eso que duele. Pero a pesar de que está doliendo y de que está ahí, soltarlo y buscar la forma de llenar nuestros corazones y nuestras mentes con otras cosas. Y es así, es así. Y más en tiempos de crisis, ¿verdad? En tiempos de crisis, la mente y el corazón se le llena de ansiedad, de miedo, qué es lo que viene, ¿verdad? Qué es lo que no viene. Y la resiliencia emocional. Hay que tener también un autoconocimiento. Sí, exactamente. Uno tiene que definirse también y saber cuándo uno tiene que abandonar. Sí. Y cuándo uno tiene que descansar, cuándo uno tiene que drenarse, sí, y cuándo recargarse. Exactamente. Todo ese tipo de cosas son importantes. Y el tema del control de las emociones. Las emociones hunden al ser humano. Sí. Si no las sabemos manejar. Por eso respirar profundo, meditar, agradecer lo que tenemos, ver que detrás de cada cosa negativa que nos puede ocurrir hay algo positivo. Es que depende mucho cómo tú enfoques las situaciones que se te presentan. Porque ese enfoque es fundamental, porque en función de un enfoque que hagas, si es un enfoque de problemas, vas a tener problemas. Si lo ves desde el punto de vista de las cosas que tú puedes tomar de ahí, avanzar, qué hacer para superar las situaciones, tú vas a tener éxito. Y es que la resiliencia también se vive en lo económico, se vive en lo personal, en lo familiar, en lo organizacional, tal y como se ha planteado. Y en tiempos difíciles, esos tiempos también son tiempos de enseñanza, pero también nos enseña ¿qué? A ser prudente, a ser creativo, pero también a ser solidario con los demás. De modo que tenemos que ajustar nuestro propio presupuesto en medio de adversidad. Tenemos que aprender a levantarnos y tenemos que decir, la vida continúa y mi vida no termina aquí. En ese sentido, aunque nuestra familia es refugio nuestro también, nosotros tenemos que ser refugio de la familia. Porque ser resiliente también debemos serlo con la familia y también ellos con nosotros. Cuando nosotros compartimos cargas, óigame bien, cuando compartimos cargas, esas cargas
tienden a ser ligeras porque no es una sola persona que lo lleva. Tenemos que compartir, difundir, hablar con las personas, entenderlos, lograr que ellos nos entiendan, no hacer que ellos nos entiendan. Porque hacer que ellos nos entiendan es como forzarlo, es como obligarlo a ellos, que su voluntad se doblegue frente a nosotros. Es lograr un propósito, un objetivo. Es una estrategia que tú tienes que desarrollar. En consecuencia, yo quiero sintetizar diciendo que en los tiempos difíciles no se enfrentan solo. La resiliencia es también social. Y cuando nos apoyamos unos a otros, como comunidad, como grupo, como personas, también surgen las soluciones. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras madres, nuestros padres. Tenemos que ayudar en eso. Pero tenemos que ser coherentes también con lo que decimos que vamos a hacer. Tenemos que tener integridad. Y en ese sentido, debemos siempre pensar que los momentos más difíciles no es para separarnos, sino para unirnos más y entender que siempre en la vida nuestros órganos actúan como equipo internamente. Todos los miembros del cuerpo actúan como equipo. Así nosotros tenemos que actuar como equipo en la sociedad. Quería concluir con esos temas vinculados con la resiliencia. Porque realmente vivimos los tiempos difíciles que tenemos que enfrentar. Hasta la Biblia lo dice eso, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Y eso es así, eso es así. Y estos problemas que se están viviendo no solamente del mundo, no solo de la región, también de República Dominicana, que justamente hoy, hace 5 años, que el presidente dominicano, Luis Abinader Corona, pues tomó la rienda del país, y muchas son las cosas que podemos hablar sobre eso. Vamos a referirnos a algunos logros y vamos a referirnos de alguna manera a algunos espacios de mejora, pero en general el balance es positivo para el presidente. Si bien un estudio del año 2020 del año 2000 al 2024 determinó que el promedio del crecimiento de la economía dominicana durante ese periodo fue un 5%, la gente se sigue preguntando, ¿y por qué yo no mejoro mi estado de vida? Y es que las personas tenemos que entender que una cosa es producir, otra cosa es distribuir. En la República Dominicana no se han generado transformaciones políticas, económicas y sociales que hagan viable un nuevo proyecto de nación sustentado en la creación de esperanza de mejora por parte de la población, en donde el embudo que existe en la distribución del ingreso se haga más estrecho para los que más reciben y más amplio para los que menos reciben. No es lo mismo que un empresario, un accionista, se gane millones y millones de pesos al año, que sus trabajadores, la paga que le hacen anualmente, no lleguen a 300,000 pesos al año, o no lleguen a 400,000 pesos al año. Una persona que tiene un salario mínimo, es más, no llegamos al salario mínimo, una persona que gana 20,000 pesos, 20,000 pesos, solo gana 240,000 pesos al año. Pero esa persona que gana 20,000 pesos enfrenta un costo de la vida de 28,000 pesos. De modo que en algo que no hemos podido mejorar en República Dominicana es lograr que ese crecimiento económico se distribuya como un árbol frondoso con muchas ramas, lanzando oxígeno para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda aprovechar
en el mismo espacio de oportunidades con sus propios pulmones, eso no ocurre en la parte económica. Eso no ocurre en el ambiente económico. Estaba conversando en estos días, bueno, yo viví esa experiencia. Bueno, recientemente subieron el precio de los botellones de agua. Pues un colmadero compraba el agua a 80 pesos y se lo vendía al consumidor a 100 pesos. Se ganaba 20 pesos. Por su casa, por mi casa 110. Sí, ahora viene. Pero ¿qué pasa? Que ahora subieron a 85 y ahora lo subieron entonces los colmaderos a 110. O sea, ellos lo pagan a 85 y los colmaderos te lo llevan a tu casa a 110. De modo que cuando tú miras eso acá, dices, pero ¿y cómo es esto? Porque ahora en lugar de 20 pesos, el colmadero se está ganando 25 pesos. Y eso que pasa con el agua, pasa con el arroz, pasa con los frijoles, pasa con los plátanos, pasa con el aceite, pasa con la sal, con el azúcar, pasa con todo, pasa con el pan, pasa con los huevos, con las carnes. Y peor aún, cuando tú te vas a los canales de distribución del producto y ves la cadena que se va formando desde el productor hasta el consumidor, hay un segmento, hay un canal de eso que encarece también mucho, que es la transportación de la mercancía. De modo que mientras el productor agrícola, en el caso agrícola, recibe un pago por la venta de su producto con precios muy bajos, dándole insostenibilidad, el transportador y el vendedor comerciante se ganan una gran tajada. Pero esa gran tajada se encuentra con un costo de la vida alta, con unos salarios, unos ingresos de los hogares bajos, con el agregando que los salarios, los ingresos de los hogares son fijos durante un tiempo, mientras mensualmente tuve cambio en las informaciones que publica el Banco Central de aumento de los precios mediante la evidencia que muestra la tasa de inflación. Pero cuando tú miras la estructura de los bienes, los precios por estructura de bienes, te vas a dar cuenta cómo la canasta básica se resiente significativamente. Pero a eso le agregamos una serie de instituciones que ofrecen y de empresas que ofrecen bienes y servicios, muchas de ellas del Estado. Porque lo que está pasando con las distribuidoras eléctricas y las tarifas eléctricas, esto es grave. Gente que pagaban ayer 3.000 pesos, hoy te pagan 5. Gente que te pagaban 5.000 pesos, hoy te pagan 9. Gente que tienen, por ejemplo, paneles solares, que comenzaron a pagar 51 pesos con 41 centavos y pagan hasta 8 y 9.000 pesos. Eso también tenemos que mejorarlos. Y sobre todo en un marco de algo que yo siempre he dicho, yo no entiendo esa lógica. Que tengamos que, por ejemplo, a la gasolina, establecer el impuesto. A las ventas de energía, establecer el impuesto. Y al mismo tiempo le estamos dando un subsidio. Quitemos todo eso y netiemos. Porque ¿para qué sirve? Eso solo sirve para que parte del sector energético se trague el presupuesto nacional y el pobre gobierno dominicano, en cualquier ambiente, en cualquier momento, pues no tenga los recursos suficientes para establecer programas
programas de apoyo a la sociedad, programas de desarrollo a través de la inversión productiva, que una de las debilidades que tenemos en este momento es que el gobierno no puede invertir o no está invirtiendo los recursos necesarios para la inversión pública que promuevan el desarrollo de la agricultura, de la infraestructura, del intercambio comercial, que incluso hoy, en un país donde el 96% de la tenencia de tierra descansa en pequeños productores que no tienen capacidad financiera, no tienen conocimientos técnicos, no disponen de tecnología, no disponen de agua para el riesgo, agua suficiente. Entonces, en lugar de dedicarnos a invertir hacia esos sectores que abarca la mayor parte de la población rural y que en la medida que promovamos el desarrollo del sector rural de ICLA, en esa misma medida contribuimos a perecuacionar, a igualar, a disminuir las brechas entre ricos y pobres en República Dominicana. De modo que esto es un tema que tenemos que trabajarlo todos juntos. Sí, así es. Y bueno, hemos visto muchísimos avances. Aparte de eso que usted menciona, también la inversión extranjera desde el 2019 aumentó de 1.6 de 1.640 millones en el 2012 a 4.500 millones en el 2024. Igual también el sector turístico ha sido clave para el crecimiento durante este periodo del gobierno del Abinader. Sabemos que ha habido un incremento entre el 2019 y el 2024 de un 48%. Eso es increíble. Incluso ya tenemos 11.2 millones de visitas al año. En los primeros 4 meses del 2025 ya hemos sumado 4.3 millones, proyectando que este año se va a cerrar con 12 millones de visitantes al año. O sea que eso es de verdad que un aumento significativo en lo que tiene que ver con el turismo y la inversión extranjera. Igual sabemos que también hemos podido notar que el turismo está siendo parte muy significativa del PIB, con un 15% del Producto Interno Bruto. Eso es mucho, es bastante. Es un crecimiento de más de un 40% entre el 2022 y el 2024. Algo que me llama mucho la atención es el hecho de que independientemente de que estamos teniendo un gran aumento en el tema del turismo, pero hay cosas que a veces uno diría, ¿por qué si hay tanto incremento no se destinan quizás algunos recursos de esos mismos beneficios de lo que está atrayendo el turismo a sectores como la infraestructura vial en las zonas importantes de la República Dominicana con relación al turismo? Por ejemplo, usted va para Punta Cana y las carreteras están malísimas, todas. Esa autovía del este se ha dañado en gran parte de su estructura. ¿Por qué no destinar un poquito? No solamente ya haciendo un llamado al gobierno, sino también haciendo un llamado al sector turismo. Porque independientemente de que el gobierno tiene la responsabilidad, pero señores, ustedes están haciendo de un beneficio en el país con el tema del sector turismo. Entonces, ¿por qué no destinar entre ambos sectores, tanto el gobierno como el sector turismo, la parte de lo que son los hoteles, los complejos, las cadenas hoteleras, tanto locales como internacionales, para poner un poquito mejor, en mejor condiciones, las carreteras? Si usted va, yo que viajo muchísimo, usted va a cualquier país del mundo y en las zonas turísticas, lo mejor que usted puede encontrar son las vías. Y de verdad que tenemos, yo que tengo agencia de viaje, tenemos muchas quejas de los turistas de por qué están tan malas las calles en Punta Cana, sobre todo. O sea que es importantísimo y hago un llamado a esto, a que realmente
se le destine un poquito más de atención a esta parte, porque de verdad que está creciendo el turismo, pero ¿hasta qué grado el hecho de que esto se mejore puede incrementar mucho más la producción turística aquí en el país? Pero Y así, aún así, uno dice, fíjate ese aporte tan importante del sector turismo, como dice usted en el PIB dominicano. Pero aún así uno dice, pero fíjate, entonces si no tuviéramos el turismo, la economía tuviera una crisis catastrófica. claro. Porque cuando miramos los datos, junio 2025, junio 2024, apenas la economía creció 1.1%. Mientras en junio del año pasado la economía creció más de un 5%, ahora en este año solo creció 1.1%. Cuando miramos el acumulado, apenas crecemos en 2.4%. Y cuando vemos y hacemos el cálculo con el promedio del periodo, 6 meses contra 6 meses, la economía decreció en 1.6. Y uno dice, si no tuviésemos ese flujo de inversiones extranjeras, si no tuviésemos ese flujo de remesas internacionales, si no tuviésemos ese flujo turístico en el país, ¿qué estuviera pasando? En un momento justamente que aunque el Banco Central mantiene las reservas internacionales altas, el tipo de cambio comenzó de nuevo a devaluarse. Hoy el tipo de cambio está en 62 pesos con 31 centavos, desde 60 pesos y pico que había estado. Entonces ya comenzamos a preocuparnos, porque en marzo nos preocupamos porque el tipo de cambio llegó a 63 por 1. Y ahí bajó y se controló, pero ahora comenzó de nuevo a subir. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, pero además, aún, ¿qué pasaría si no tuviésemos que endeudarnos? O sea, 3 fuentes fundamentales de entrada de divisa: los préstamos internacionales, el turismo, la remesa, los flujos de inversiones. Y aunque tenemos un buen comportamiento de las exportaciones, que es el otro flujo de entrada de divisas, si esto estuviese en crisis, ¿qué pasaría hoy en Dominicana? Y es que estamos viviendo un momento de mucha fragilidad en el crecimiento de la economía. Nosotros tenemos que basar nuestro crecimiento, trabajar para eso, en elementos estructurales y menos coyunturales. Fomentar el crecimiento de la productividad, la incorporación de la tecnología en los sectores productivos, el trabajo más acertado en la educación y la salud, fomentar la inversión pública y privada. Entonces, eso es fundamental. La deuda pública pasó de 44.600 millones en el 2020 a 54.800 millones en lo que va, en lo que fue el año 23. Y ahora está a más de 60.000 millones. Y uno dice, ¿y qué hubiese pasado si nada de eso se hubiese dado en la República Dominicana? Y entonces uno dice, ¿qué daño le provoca esto al presupuesto nacional? O que el gobierno se ve precisado a tener que dedicar más transferencias corrientes para apoyar la población más vulnerable. Pero el gobierno está obligado hoy, y lo hemos planteado otras veces, en pensar una reforma fiscal integral, en una reforma fiscal integral que aborde las instituciones, el manejo ético, la buena gerencia, la efectividad recaudatoria, la calidad del gasto público, entre otras cosas. Que incorpore en este proceso un conjunto de cambios fundamentales de carácter institucional y que fortalezca la justicia para todo aquel que evade impuestos, que corrompe o que es corrompido,
que todo esto implica o mayor gasto del Estado o menor ingreso del Estado, haciendo que aumente, en este caso, el déficit del Estado y que al mismo tiempo aumente el endeudamiento externo. Pero también fíjate todo esto. Necesitamos una estrategia exportadora sustentada en la competitividad y sustentada en un enfoque de marketing internacional que haga penetrar de manera sostenible la producción y la vocación exportadora de República Dominicana, para lo cual tiene que pasar por el fomento de la diversidad productiva, la diversificación productiva en el país. De modo que, como estamos hablando de resiliencia, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos que ser resilientes. Es momento de ver estas debilidades que tiene la República Dominicana para surgir con estrategias que permitan sacar ventajas, no en términos coyunturales, sino en términos de beneficios estructurales de largo plazo que promuevan un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Y de nada podemos nosotros hoy pensar que tendríamos éxitos en un desarrollo en el largo plazo si no entendemos que la delincuencia tenemos que combatirla, y que el feminicidio, que la inequidad de género, que el trato a la mujer, que un sistema incoherente, injusto de tratamiento laboralmente a la mujer sea superado hoy y para siempre. Pero es necesario también que entendamos que no tenemos posibilidad de ser sostenible en el tiempo si no marcamos en la pista el tratamiento a nuestros socios comerciales, y si no entendemos que si bien tenemos derecho a establecer regulaciones, también tenemos que sentir el derecho y el deber y la obligación de todos aquellos que fomentan el tráfico ilegal de lo que sea, en este caso de haitianos. Las penas hay que aumentarlas, y hay que al final, y voy a dejar aquí esta última palabra para dejar que Dicla cierre el programa, y hay que al final esos militares, esos transportadores, esos empresarios, esos políticos, que entiendan que lo que están haciendo con los ilegales haitianos, que el problema no es la entrada masificada de los haitianos, porque si están legales son legales. Aquí el gran problema en este país no es la entrada de los haitianos, es la entrada de haitianos ilegales como parte de un comercio ilícito que puede colocarse casi como trata de personas, que se está practicando en la República Dominicana, y que el gobierno está preocupado por tratar de dar al traste con estas realidades injustas, de falta de ética y de por sí ilegales. Sí, es así. Definitivamente tenemos que acudir a ese llamado. Y hoy más que nunca necesitamos equilibrio, información y propósito. La resiliencia no es negar lo que nos duele, es aprender con fe y caminar con verdad y con integridad. Gracias por acompañarnos a su programa Retos y Desafíos. Recuerda, tú puedes reinventarte cada día. Retos y Desafíos, donde se dice la verdad, la fe y la acción se encuentran. Feliz fin de semana para todos y cuídense del ciclón y los embastes que va a traer.